Este es un comunicado emitido por el Centro Nacional de Coordinación de Emergencias. Le pedimos que escuche con suma atención y siga cuidadosamente las instrucciones que voy a darles. Lo que escuchará a continuación no es un simulacro. Mi nombre es Leonardo Griff, director de Operaciones de Seguridad Pública para el Distrito Metropolitano de Northridge, y hoy me dirijo a ustedes debido a una serie de reportes alarmantes vinculados al parque temático cubierto Cretaceous Kingdom, situado en Boulevard, en las afueras de la ciudad. Durante los últimos 4 días hemos recibido incidentes lo suficientemente graves como para justificar una advertencia pública inmediata. Si usted estuvo allí recientemente o planea asistir, debe prestar atención a cada palabra de este mensaje. El primer reporte llegó el pasado lunes por la tarde. Una mujer, Clara Rodríguez, nos llamó alrededor de las 4 horas desde el estacionamiento del parque, claramente alterada. Había visitado el recinto con su hijo de 10 años, Mateo, para conocer la atracción estrella, un tiranosaurio animatrónico de casi 8 metros apodado Titanus. Según declaró, todo parecía normal hasta que, frente a decenas de visitantes, el dinosaurio giró lentamente la cabeza, fijó su mirada en Mateo y pronunció con total claridad las palabras: «Hola, Samuel. Hemos estado esperándote». El niño, sin embargo, no se llama Samuel. Lo que agrava la situación es que Samuel Ortega, de 11 años, desapareció en ese mismo parque hace apenas 6 semanas, durante una visita escolar. Desde entonces, sigue sin ser localizado. Estas son las recomendaciones de seguridad que necesita tener en cuenta de inmediato. Bajo ninguna circunstancia permita que menores recorran Cretaceous Kingdom sin supervisión directa de un adulto. Evite consumir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones. Y si cualquier animatrónico se dirige a su hijo usando un nombre diferente al suyo, salga del lugar inmediatamente y póngase en contacto con las autoridades. Se los digo con franqueza, en mis casi 2 décadas al frente de coordinación de emergencias, jamás había tenido que emitir una advertencia de esta índole. Sin embargo, los patrones que estamos observando no dejan espacio para la duda. El segundo caso fue reportado por la familia Sanders, que visitó el parque el pasado sábado para celebrar el 6º cumpleaños de su hija Amelia. Según la madre, disfrutaron de varias atracciones, fotografiaron a los niños con las figuras mecánicas y terminaron en el restaurante principal, el Cretaceous Grill. Todo parecía una experiencia típica, hasta que, de regreso en casa, descubrieron algo inquietante. Ninguno de los 2 adultos podía recordar los detalles de la comida. Ambos recordaban sentarse a la mesa y salir del local, pero los casi 50 minutos intermedios habían desaparecido de su memoria. El padre describió la sensación como un paréntesis negro en la mente. La madre, por su parte, comenzó a sufrir dolores de cabeza durante la noche. Lo único que recordaba con claridad era a su hija hablando emocionada sobre un dinosaurio llamado Ralph, que según ella conocía cosas íntimas de la familia, como el nombre del perro que habían tenido y que murió hace más de un año. Nadie en el parque debería haber tenido acceso a esa información. Un tercer incidente fue registrado por la familia Hughes, que asistió al parque el martes por la tarde con sus mellizos de 9 años. Durante su visita, los niños se acercaron a la exhibición de un triceratops de tamaño real conocido como Trinity. Según el testimonio de la madre, mientras uno de los niños acariciaba la piel sintética del animatrónico, este abrió la boca y de su interior emergió una voz femenina joven que repetía: «Ayúdame, estoy atrapada aquí». El niño reconoció de inmediato esa voz como la de Laura Evans, una vecina de su edad que desapareció misteriosamente 2 meses atrás mientras jugaba en el barrio. La familia Hughes nunca mencionó a Laura dentro del parque ni había visto imágenes suyas recientemente, pero el niño juró entre lágrimas que la voz pertenecía a ella. Lo más inquietante, sin embargo, ocurrió la noche siguiente. Michael Turner, guardia de seguridad nocturno del recinto con experiencia previa en vigilancia privada, realizaba su ronda habitual cuando escuchó lo que describió como una fiesta infantil a lo lejos: carcajadas, pasos pequeños corriendo y voces murmurando. Eran las 11:30 de la noche, el parque estaba cerrado y todas las entradas selladas. Siguiendo el sonido, llegó al salón principal donde se encuentran las unidades de velociraptores animatrónicos. Allí los encontró reunidos en círculo, con los ojos apagados, balanceando las cabezas como si se comunicaran entre sí. Turner aseguró que sus movimientos no se parecían en nada a los tirones rígidos de una máquina defectuosa, sino a gestos fluidos, casi humanos.
Cuando el guardia gritó preguntando si había alguien allí, los 5 raptores giraron las cabezas en sincronía perfecta y uno de ellos, identificado como Vector, respondió con voz infantil: «Hola, señor Michael. Ya no nos apagan. Estamos esperando a nuestros amigos para que jueguen con nosotros». Turner huyó a la sala de control e inició un diagnóstico completo del sistema. Los registros mostraban que todas las unidades animatrónicas habían sido apagadas 3 horas antes. Sin embargo, en las cámaras de seguridad podía verse claramente cómo se movían por los pasillos y se posicionaban en distintos puntos del parque. Lo más alarmante es que, tras cada incidente, las familias involucradas reportaron los mismos síntomas: lagunas de memoria, desorientación temporal, mareos repentinos y, en algunos casos, pesadillas recurrentes durante la noche posterior a la visita. Casi todos esos episodios estaban relacionados con el consumo de alimentos y bebidas dentro del parque. Lo que hemos identificado en los menores expuestos a este fenómeno sigue un patrón inquietante que se repite una y otra vez. Niños que nunca habían mostrado comportamientos extraños regresan del parque con conocimientos imposibles. Saben nombres completos de trabajadores que jamás se presentaron ante ellos, describen pasillos y salas de mantenimiento que solo el personal autorizado conoce, e incluso relatan sucesos ocurridos en el parque en horarios en los que ni siquiera estaban presentes. En algunos casos, mencionan a otros niños desaparecidos, llamándolos por sus nombres de pila como si hubieran jugado con ellos. En todos los reportes hay un punto en común: los menores sienten una necesidad obsesiva de regresar a Kingdom. Padres han informado que sus hijos los despiertan en mitad de la noche llorando o suplicando que los lleven de nuevo. Algunos llegan a ponerse histéricos, asegurando que sus amigos se sienten solos sin ellos. A raíz de esta información, hemos clasificado 3 fases que parecen describir la progresión del fenómeno. La primera la llamamos fase de reconocimiento. Suele aparecer en las primeras 24 horas después de la visita. El niño se fija en un animatrónico en particular y empieza a hablar de él como si fuera un ser real, con emociones y necesidades. Los dibujos que realizan en esta etapa son reveladores. No copian la versión colorida y simplificada que aparece en los folletos del parque, sino que plasman criaturas con expresiones tristes, ojos cansados o incluso cicatrices que no existen en los modelos. Algunos niños han escrito cartas o notas para sus dinosaurios, como si fueran compañeros de clase. Un ejemplo preocupante ocurrió con las mellizas Harper, que tras visitar el parque comenzaron a dejar platos de comida en el alféizar de su ventana para alimentar a Trinity, el triceratops animatrónico. Lo extraño no es solo que la comida desaparezca cada noche, sino que en 2 ocasiones los padres encontraron huellas húmedas, semejantes a marcas de garras, en la madera de la ventana. Su casa se encuentra a más de 12 kilómetros del parque. La segunda fase se denomina contacto prolongado. Surge entre las 48 y 72 horas posteriores. Los menores comienzan a escuchar a sus amigos llamándolos en los momentos más íntimos, justo antes de dormir, en la ducha, durante un viaje en carretera. Mantienen conversaciones completas con alguien que no está allí, contestando preguntas invisibles y riendo a destiempo. Un caso registrado fue el de Oliver Jameson, de 7 años. Sus padres lo escucharon hablar con alguien a quien llamaban Nero. Al principio pensaron que era un juego de imaginación, pero quedaron alarmados al escuchar a Oliver dictar a su interlocutor información sensible, el lugar de trabajo exacto de su padre, la clave de seguridad del garaje y detalles de conversaciones privadas entre los adultos de la familia. Ningún niño de esa edad debería tener acceso a esa información, y menos aún compartirla con una voz inexistente. Además, durante esta fase los menores comienzan a dibujar o nombrar a otros niños desaparecidos. Maya Rodríguez, de 5 años, visitó el parque un viernes por la tarde. Para el domingo ya había llenado hojas enteras con dibujos de pequeños que su familia nunca había visto, llamándolos por nombres como Sofie, Jona y Clara. Cuando su madre le preguntó de dónde los conocía, Maya respondió que vivían dentro del parque y que eran más felices allí que con sus propias familias. Cruzando los datos, descubrimos que al menos 2 de esos nombres corresponden a reportes de desapariciones abiertas en nuestra jurisdicción. La tercera fase es la más crítica y la llamamos fase de integración. Aquí los menores comienzan a actuar de manera peligrosa para intentar regresar al recinto. Se despiertan en plena noche, salen de sus habitaciones y buscan la manera de dirigirse hacia Cretaceous Kingdom. Algunos han sido descubiertos escondidos en vehículos familiares, esperando ser conducidos hasta el parque.
Otros, más graves, han sido hallados caminando solos en carreteras principales, siempre en dirección al complejo, sin importar la distancia. Un caso alarmante fue el de Ethan Clarke, de 13 años. Su familia se mudó a otra ciudad tras la desaparición de su prima mayor en el parque. 3 noches después de la mudanza, Ethan fue encontrado en el patio trasero, completamente descalzo, mirando hacia el horizonte. Cuando sus padres lo interrogaron, respondió que había escuchado la voz de su prima llamándolo, pidiéndole que regresara porque los dinosaurios querían que fueran una familia de nuevo. El detalle escalofriante es que Ethan señalaba constantemente hacia el noreste, la dirección exacta del parque, a más de 400 kilómetros de distancia. Quiero ser absolutamente claro, estos comportamientos no son simples juegos de niños ni imaginación pasajera. Si su hijo comienza a hablar de un animatrónico como si fuera real, si empieza a revelar información privada a un amigo invisible, o si intenta salir de casa por la noche con la intención de ir al parque, no lo ignore bajo ninguna circunstancia. Nuestra primera instrucción es directa. Eviten visitar Cretaceous Kingdom hasta nuevo aviso. Entendemos que el parque está en plena campaña de promociones agresivas, entradas gratuitas para menores, espectáculos nocturnos, paquetes familiares con descuentos masivos, pero no se dejen arrastrar por ese marketing. Cuando un complejo turístico reduce sus precios de manera tan abrupta, no es un gesto de generosidad, sino una advertencia silenciosa de que algo no está bien. En segundo lugar, si su hijo ha estado en el parque en las últimas 2 semanas, obsérvelo con atención. Busque señales claras, vacíos de memoria, sueños recurrentes relacionados con el parque, un conocimiento inesperado de personas o lugares, e intentos de escapar de casa sin motivo aparente. Documente todo. Cada dibujo, cada palabra extraña, cada conversación a deshoras puede convertirse en evidencia vital. Y si detecta cambios preocupantes, comuníquese de inmediato con nuestra oficina. La tercera instrucción es la más delicada. Si su hijo entra en lo que denominamos fase de integración, no intente convencerlo con explicaciones racionales ni minimice lo que está viviendo. Los menores en esa etapa no parecen estar jugando ni inventando. Están respondiendo a una entidad que actúa de manera coherente y que demuestra conocer detalles íntimos de sus vidas. Información personal, secretos familiares, planes privados. Trátelo como lo haría ante una amenaza tangible y potencialmente peligrosa. La doctora Elena Park, del Instituto de Neurociencias Aplicadas de Northridge, ha trabajado con nosotros en el análisis de estos patrones. Según ella, lo que estamos presenciando no coincide con ninguna condición psicológica descrita en manuales médicos. No es esquizofrenia infantil, no es histeria colectiva. Lo que vemos es un fenómeno de comunicación activa, con respuestas coordinadas entre distintos niños que jamás se han conocido. Y todas esas respuestas giran en torno al mismo punto: el parque. Hemos intentado contactar con la administración de Cretaceous Kingdom. La instalación es gestionada oficialmente por Paleotech Entertainment, pero los registros financieros revelan que la verdadera controladora es Novagen Industries, una corporación con antecedentes en investigación genética y proyectos de simulación cognitiva. Nuestros intentos de obtener datos técnicos han chocado con un muro de silencio. No se nos han facilitado informes de mantenimiento, ni listas de incidentes, ni registros de fallas en los sistemas animatrónicos. Peor aún, el parque no solo continúa operando, sino que amplió su horario de atención. Mientras pedimos cautela, ellos instalan nuevos espectáculos nocturnos. Su departamento de Relaciones Públicas asegura que toda experiencia dentro del parque es segura y educativa y que los rumores de anomalías son simples invenciones de mentes sugestionables. Lo que dicen contradice las pruebas que poseemos. Contamos con grabaciones en vídeo que muestran a los animatrónicos en movimiento horas después de ser apagados, declaraciones de padres que concuerdan entre sí pese a no conocerse, y reportes médicos de niños con cambios bruscos de conducta. Lo que no tenemos es una explicación satisfactoria, ni la colaboración de quienes deberían velar por la seguridad de las familias. Las investigaciones oficiales, realizadas en horario diurno, no revelan anomalías. Los sistemas funcionan correctamente, los empleados se comportan con profesionalidad y el parque luce impecable ante los ojos de cualquier inspector. Pero las cosas cambian después del cierre. Es en la noche cuando ocurren los hechos que más nos preocupan. Incluso el Departamento de Control Animal acudió tras recibir denuncias de ruidos provenientes del recinto en la madrugada. No encontraron huellas ni restos biológicos. Sin embargo, sus micrófonos externos grabaron algo más inquietante: risas de niños, pasos acelerados,
Conversaciones a media voz dentro de un edificio oficialmente vacío y sin suministro eléctrico. Hemos intentado organizar 3 investigaciones nocturnas con equipos especializados. Todas han terminado con resultados alterados. Cámaras que solo registran estática en los momentos clave, sensores de movimiento que marcan actividad humana en corredores cerrados, y detectores térmicos que muestran focos aislados de temperaturas imposibles, varios grados bajo cero, en espacios donde la climatización se mantiene estable. Los investigadores que participaron reportaron la misma impresión, la sensación abrumadora de ser observados por algo paciente, algo que entiende nuestra presencia y parece decidir cuándo mostrarse. Esto no es una coincidencia aislada. Es un patrón consistente y perturbador que no podemos ignorar. Dado patrones claros, testimonios consistentes y hallazgos físicos que apuntan a un fenómeno más amplio, uno que afecta directamente a los más vulnerables, nuestros niños. La falta de transparencia por parte de la administración del parque, la resistencia de las fuerzas del orden y la sombra que proyecta la corporación matriz son factores que solo refuerzan la urgencia de actuar. No estamos ante un problema pasajero. Estamos frente a una amenaza que se infiltra en los hogares, en la confianza de las familias y en la seguridad de nuestras comunidades. Cada día que pasa, más voces se suman, más detalles encajan y más familias sienten que algo invisible las acecha. Este no es un simulacro. Este no es un aviso hipotético. Es una advertencia real que exige responsabilidad colectiva. Por eso, hoy les pido algo muy claro. No permitan que el miedo los silencie, no ignoren los signos y no dejen solos a sus hijos en este peligro. Documenten todo lo que vean, repórtenlo sin demora y compartan esta información con otros padres. La única manera de enfrentar lo desconocido es unidos, atentos y vigilantes. Manténganse a salvo, manténganse alertas, y recuerden, la seguridad de nuestros hijos depende de lo que hagamos ahora. Si observa cualquier actividad inusual, notifíquelo sin esperar. Proteja a su familia, hable con sus vecinos, y no permita que esta situación se normalice. La comunidad debe unirse. El tiempo de actuar es ahora.